Bueno, nos encontramos nuevamente aquí en esta grabación con el mejor deseo de que mis palabras sean un aliento para cada uno de ustedes y que lo que yo les comente alrededor de la palabra de Dios y de su Hijo Jesucristo sea un paliativo, un signo emotivo para que ustedes encuentren una verdad, una luz, un camino en sus vidas, sobre todo en el aspecto espiritual. Y yo siempre he dicho que el equilibrio del ser humano se basa en tres conceptos: el equilibrio emocional, el equilibrio intelectual y el equilibrio espiritual. Equilibrio físico, el equilibrio emocional y el equilibrio espiritual. Lo que yo trato de hacer con ustedes es que encuentren ese equilibrio espiritual que es necesario en cualquier ser humano. Bueno, Jesucristo, recuerdan que les estuve comentando sobre lo que el Hijo de Dios les decía a sus apóstoles y lo que les diría a los futuros sacerdotes de la cristiandad. Hay todavía muchas cosas que les dejó dicho Jesucristo a los apóstoles. Por ejemplo, les decía que fueran prudentes, y eso ya lo comenté de alguna manera, y que fueran sencillos. Esto les recuerdo que está en el Evangelio de Mateo, en el artículo 10, versículo 16. ¿Y por qué debían ser prudentes y humildes, sencillos? Porque estaban en el peligro de ser azotados y rechazados sobre todo. O sea, lo sentía, lo presentía Jesucristo. Y que por supuesto no olvidaran algo muy importante, que el Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, estaría en boca de ellos. Hablaría a través de ustedes. Y esto es muy definitivo. Este concepto está mencionado en el Evangelio de Mateo, en el artículo 10 y versículos del 16 al 20, para si ustedes quieren analizar y observar con detenimiento cada palabra, adelante. Y lo que llegamos a entender es que en la actualidad, pues no hay nadie que tenga gracia divina. Eso debemos entenderlo muy bien, porque no hay nuevos mesías, ni nuevos enviados, ni nada por el estilo. El único Mesías y el único enviado por Dios fue su Hijo, por Jesucristo. Y Jesucristo, por supuesto que resucitó y fue elevado al cielo, posiblemente para encontrarse con su Padre y decidir qué hacer. Y ahora les comento un poquito más adelante cuál es mi teoría de todo esto. Como un ser intelectual que soy, no como un fanático, ni como un creyente tapándome los ojos o el cerebro y los oídos y todo para no entender nada más de lo que dice la Biblia. Y por supuesto lo que dijo Jesucristo, que es muy cierto, que es muy valioso y muy valedero, y lo entiendo y lo acepto. Lo amo y lo acepto y lo respeto. Pero llego a conclusiones porque la Biblia inclusive no es muy clara, no es muy precisa en hacernos entender algunos conceptos. Bueno, se los voy a comentar un poco más adelante. Miren, Dios, como yo les comenté en algún momento, nos utiliza para que actuemos en su nombre, de alguna manera. Sobre todo para aquellos que nos estamos dedicando a proyectar nuestros pensamientos alrededor de la palabra de Dios. O sea, a los que nos hemos establecido como una cierta vocación complementaria, si ustedes quieren. Como ya les he repetido, no me dedico precisamente a la cristiandad católica porque no trabajo en una iglesia ni nada de eso. No he sido ungido como sacerdote por la iglesia católica. Así que yo me tomé la libertad mundana, si ustedes quieren, de no quedarme con lo que yo entendí, con lo que yo percibí de la palabra de Dios y de los mensajes de Jesucristo. Entonces tomo esa posición y la tomo con mucho respeto y mucha seriedad. Jesucristo nos indica que lo que debemos hacer para
lograr que se conviertan los seres humanos en cristianos y después en buenos cristianos, es que, pues, que se haga con fe hacia la palabra de Dios. O sea, que quien se convierta, quien se integre y se enamore de la palabra de Dios, lo haga con una fe sincera, honesta. Y con eso, pues realmente la prédica, la extensión, el poder comentar la palabra de Dios y lo que nos dijo Jesucristo, pues va a tener validez. O sea, que no exista entre los seres humanos que están escuchándonos una aparente decisión de aceptar lo que se les dice, sino que por conveniencia, por conciencia, por honestidad, lo aceptan de todo corazón, como podríamos decir. Ahora bien, miren, cuando comentamos que debe lograrse, digamos, la cristiandad, la cristianización, con una fe completa a la palabra de Dios, ¿para qué? Pues para cumplir con sus mandamientos. Primero y antes que nada, para cumplir con sus mandamientos, donde no se mate, donde no se robe, donde se honre a la padre y a la madre, donde no se acuse a nadie con falsos testimonios, donde solamente se ame a un solo Dios, a ese Dios de los cuales yo les he comentado ya durante varios videos, el Padre de Jesucristo. Para mí y para los cristianos no existe un Dios más, es el único. Y es el primer mandamiento que respetamos. Bueno, muchos piensan, bueno, que han escuchado, que han leído de que va a existir un juicio final, como en el Apocalipsis de la Biblia. Sí, va a existir un juicio final. ¿Y quién va a producir ese juicio final? Pues Dios, el Creador. Cuando diga hasta aquí, se acabó todo. Se acabó el planeta, se acabó lo que ustedes han vivido. ¿Y qué podemos pensar de ese juicio final? Bueno, en ese juicio final suponen, y además se ha dicho y se ha comentado y se ha escrito inclusive, de que en la Biblia inclusive está expuesto, de que Jesucristo va a bajar y que va a estar entre nosotros cuando se produzca el juicio final, que se va a llevar a los buenos y va a dejar a los malos. No, en realidad yo no siento que suceda así, que vaya a suceder así. Ya me juzgará Dios si es que me equivoqué. Pero yo pienso esto, miren, por lo que he leído, por lo que he entendido, por lo que he reflexionado y llegado a conclusiones. Jesucristo sí tuvo que resucitar y se fue al cielo, bueno, al reino del cielo con su Padre. Pero yo creo que Dios habló con él, le indicó nuevas cosas y Jesucristo bajó otra vez. Yo no entendería por qué se suceden tantas cosas, ni por qué Jesucristo dijo que estaría, cuando dos estuviésemos pensando en Él, sobre todo en un templo, en una iglesia, Él estaría a nuestro lado. Pues yo creo que Jesucristo no va a estar yendo y viniendo al cielo y a la tierra, yendo y viniendo, ¿verdad? Dependiendo cuántos se reúnan, que somos muchos, y hay muchas iglesias en el mundo, muchos cristianos, entonces no tendría sentido. Yo lo que sí pienso es que Dios le dijo a Jesucristo, le indicó cuál era dentro del plan lo que iba a suceder. Primero que lo viesen resucitar, bueno, más bien que resucitara y que lo vieran sus apóstoles, y que después se elevara hacia el espacio, hacia el reino de los cielos. Bueno, y ya después, te digo, bajar cuando quisiera Jesucristo, ¿no? Pero ya cuando bajó con un espíritu totalmente contrario a lo que conocemos en el Hijo del Hombre. Ya no de carne, ya no con huesos, no con piel ni con pelo, en espíritu. Y claro, un espíritu de lo más poderoso y lo más profundo de lo que ustedes pueden imaginarse. Imagínense a Jesucristo bajando a la tierra en su momento adecuado, con las indicaciones de su Padre. ¿Qué debía hacer aquí en la tierra? Pues yo creo que vino también a constatar su obra, hasta dónde iba a llegar su obra, y cómo a través de su Padre y él
podían algunos o podíamos algunos recibir mensajes de cómo corregir el rumbo, de cómo mejorar las cosas. Recuerdan que les dije que existen seres favorecidos y otros que no lo son. Si yo me siento favorecido, sin extremos, sin fanatismos ni nada, es por todo lo que me ha pasado en mi vida. Porque yo analizo desde que yo nací, aunque me empecé a enterar de este planeta cuando yo tenía 2 años, según mi mamá, que en paz descanse. Que paz descanse. Y lo que yo llego a la conclusión es que, bien, Jesucristo está entre nosotros en este momento. No lo vemos, pero sí tal vez podamos sentirlo. Los que somos buenos cristianos, seguramente lo sentimos su presencia. No vamos a estarle pidiendo muchas cosas a Jesucristo, porque Dios nos observa y nos escucha a todos, en cada instante, en cada momento, en cada segundo. Entonces, pues a él es al que hay que rezarle, es al que hay que comentarle, pedirle y sobre todo ofrecerle disculpas si nos estamos comportando mal. Pero Jesucristo está entre nosotros y el juicio final lo va a hacer Dios. Está mencionado el juicio final, les decía, en el Evangelio de Mateo, en el artículo 24, versículo 26, está mencionado 26, 36, es donde está mencionado el juicio final, pero Dios seguramente o va a venir, que posiblemente si es el juicio final se va a terminar todo, pues va a aparecerse entre los que vivan en ese entonces, pero lo más curioso de todo es que con toda seguridad va a suceder algo extraño a la conclusión que yo he llegado. Es una teoría espiritual, una teoría no emocionalmente, como ser humano, sino como ser pensante, emocional, que ama y respeta al Evangelio, que ama y respeta los mandamientos de Dios. Entonces, lo que yo siento es que va a llegar Dios, va a llegar y todos los espíritus de este planeta van a reunirse frente a Él. Miren, yo he pensado esto como una conjetura que puede ser posible, porque nadie ha regresado de la muerte, ¿no? Nadie ha regresado a decirnos, pues yo estuve en el reino de los cielos y me mandó por acá, o me fui al horno de fuego, como decía Jesucristo, al infierno. No, inclusive lo del infierno y el horno de fuego puede ser una manera de sufrir las consecuencias, pues no acatar los mandamientos de Dios y sobre todo las ordenanzas de Jesucristo. Bueno, no sobre todo, las dos cosas al mismo tiempo y sobre todo los mandamientos de Dios. Seamos justos, porque si no me van a decir que Dios es menor que Jesucristo. De ninguna manera, ¿no? Ya lo comenté en algún momento. Entonces, le estoy comentando mi punto de vista. Que ustedes tienen todo el derecho de reflexionar y llegar a una conclusión propia, personal, si aceptan o no este tipo de teorías. Teorías de un cristiano convencido, de un buen cristiano como yo. Entonces yo pienso que Jesucristo en este momento está con nosotros, en un espíritu grandioso, si ustedes quieren, capaz de estar en todo el mundo, con su espíritu, para acompañarnos, para estar observando su obra, para estar también evaluando a quienes están fuera del cristianismo, a quienes están fuera de la bondad, de la honestidad, del respeto, de todo, quienes están cometiendo lo que se llama pecados, faltas, deshonestidad, los que están acompañados con el mal. Bueno, pues Él está presente. Yo siento que está presente con nosotros, que no se ha ido, ya no se ha ido. Como les digo, se fue, yo creo que una vez, fue a ver a su padre, ya regresó y está aquí. Desde ese entonces, yo creo que casi de inmediato. Porque no lo entiendo a Jesucristo al lado de su padre y con la Virgen María, Abraham, Isaac, Moisés. Porque el que vino a poner los puntos sobre las is, el que vino a transformar la fe espiritual de Dios y de Él mismo, pues fue Jesucristo, fue el Hijo de Dios. Entonces tiene que estar aquí entre nosotros,
porque aquí su espíritu nació entre nosotros. O sea, la palabra de Dios hizo que Él naciera entre nosotros, como hijo del hombre, de María y de José. Bueno, con María y con José. Entonces, yo no puedo entender que Jesucristo no esté entre nosotros. Está permanentemente entre nosotros. No se nos va a aparecer, por supuesto, porque no somos sus apóstoles, como lo hizo cuando lo crucificaron y resucitó, y se les apareció a sus apóstoles, por supuesto, a María Magdalena. O sea, Él escogía a quién decirle, a quién hablarle. Eso fue clarísimo. Y a nosotros no tenemos ni la gracia divina, ni los merecimientos suficientes como para tener el privilegio de conocer en persona al Hijo de Dios. Yo creo que lo vamos a conocer, sí, y lo vamos a ver en persona, vamos a decirlo así, cuando llegue el juicio final. ¿Y quién es? Ahí viene porque muchos dirán, bueno, ¿y sí qué? Espíritus aquí en la tierra, todos nos quedamos. No, yo siento que cuando morimos, que ya les he comentado que el alma se desprende del cuerpo, el cuerpo físico, se desprende del alma, es una energía, que inclusive les comento que algún día leí un comentario científico acerca de ese fenómeno. Algunos científicos se dedicaron a observar los cuerpos que estaban moribundos, o sea, los seres humanos que estaban moribundos, en hospitales, que estaban a punto de morir, llevaron cámaras especiales, infrarrojas o no sé yo, de rayos muy especiales para detectar calores, energías y todo, y la colocaron frente a los moribundos, por así decirlo, o los moribundos, porque hubo muchos casos, como una práctica científica, si ustedes quieren, porque seguramente eran incrédulos para entender que realmente existía el alma, pero hicieron ese experimento, estuvieron detectando, cuando alguien moría, o sea, empezaban a grabar cuando el doctor les decía, está a punto de morir, sus signos vitales se están desapareciendo. Entonces, digamos, encendían la máquina para como fotografiar algo, para filmar algo muy especial, no cualquier cámara ni cualquier aparato, es un aparato especial de rayos X o de qué sé yo. Pero bueno, lo aplicaron y observaron. ¿Qué grabaron? A través de varios moribundos que llegaban a la muerte, que grabaron en una muestra más o menos significativa, y no le estoy inventando, es algo que yo leí en algún momento de la ciencia. Y por supuesto, posiblemente ya la desaparecieron porque fue algo extraño. Observaban que precisamente cuando exhalaba, cuando moría el cuerpo físico, se desprendía una energía. Ustedes saben, si no lo saben, se lo digo, esto es científico, nuestro cuerpo está lleno de energía. Somos una energía muy fuerte dentro de nuestro cuerpo, una gran energía, donde pues existen lados positivos y negativos, es como un imán, más o menos, energía interna, si no, no funcionaría nuestro cuerpo de otra manera. Y entonces fotografiaron o filmaron, más bien filmaron un desprendimiento que cuando moría exactamente se desprendía una especie de energía, como un vapor energético del cuerpo. Se desprendía y bueno, como si fuera un gas de energía, se desprendía del cuerpo. Eso me dio la conclusión de que el alma se desprende. Así como se ha dicho, pero esto fue una prueba científica, no fue una sugerencia de alguien, un invento de alguien o una ocurrencia de alguien. Esto fue un hecho científico. Y lo pueden hacer ahora con máquinas mucho más poderosas y más modernas y seguramente encontrarían lo mismo. Lo que sucede es que al científico puro, fundamentalista, pues no le interesa llegar a un tipo de verdad así, o a una conjetura de este tipo, o una posibilidad de este tipo de que verdaderamente existe el alma. Pero bueno, esa es la conclusión que yo llegué como científico en mi época, antes de creer en la palabra de Dios y en la de Jesucristo. Pues yo era, como les digo, científico, no fundamentalista, porque sí yo sentía que había algo superior a esto, un principio primero de todas las cosas que era superior a todo, pero no encontraba yo el camino. En realidad todavía no me enamoraba de la palabra de Dios, les soy honesto.
Pero entonces en esa época, que era yo realmente como ahora, sigo investigando y tratando de llegar a conclusiones con todo lo que se desarrolla, inclusive con las nuevas tecnologías, llegar a la conclusión de que realmente el alma existe. Cuando yo me enamoro de la palabra de Dios y me convierto en un buen cristiano, definitivamente entiendo que esto es real y que si yo unifico los descubrimientos científicos, muchos de ellos seguramente están ocultos porque no les conviene a quien sea, no les conviene darlo a conocer, pero que hay algo, es una magia especial divina que se produce en muchos sentidos. Simplemente en apariciones, posiblemente han existido algunos con gracia divina, que sin saberlo ellos o sin saberlo nadie, de pronto con una expresión se convierten, por supuesto, en muy buenos cristianos y de alguna manera le tocan a algún enfermo y los curan. Eso es importantísimo. O simplemente con pedirle a Dios y hacerlo en el nombre de Jesucristo, pues han curado enfermos o han levantado muertos, posiblemente. No está apuntado en ningún récord o en algún registro, no hay registro de este tipo de eventos porque no se cree. Si antes había incredulidad, con la gran ignorancia que había en el pueblo judío, pues yo creo que ahora menos, con tantas tentaciones y con tantos placeres mundanos, pues menos quieren creer, porque entonces se les acaba el placer mundano, se les acaba el placer de los placeres de los sentidos. Es otro punto que voy a comentar después. Pero bueno, es lo que dijo Jesucristo. Bueno, yo creo que Jesucristo lo que llega a determinar al estar entre nosotros es que cuando sea el juicio de Dios, pues Él estará con nosotros y pues su Padre determinará, estos espíritus se quedan aquí para el final del planeta, qué sé yo. Pero seguramente muchos espíritus de buenos cristianos, de personas, de seres humanos favorecidos por Dios, seguramente sí van a subir esa energía, el alma, ese espíritu del ser humano fallecido, va a subir a su lado. Y él sabrá dónde lo coloca ahí en el reino del cielo. Ahí sí, no puedo asegurar de nada porque ni he ido, ni he regresado, ni entiendo cómo puede ser. Aunque las descripciones del reino de Dios, como dice, del reino de los cielos, como dice Jesucristo, bueno, nos podemos imaginar que está en un espacio sideral de otro universo, porque yo comprendo que Dios no nada más creó este universo, porque nosotros somos tan pequeños, en un sistema solar tan pequeño. Miren, científicamente, les voy a dar un conocimiento científico alrededor de este universo, para que comprendamos bien el fondo de las cosas. He llegado a la conclusión científica, de acuerdo al estudio nuclear y de acuerdo al estudio biológico y de los elementos que tenemos a nuestro alrededor, que son muchos, de que este universo no es único. Seguramente Dios ha creado varios universos y que cada universo tiene millones y millones de sistemas galácticos. O sea, galaxias, millones de galaxias. Como en este universo en donde vivimos, hay millones y millones y miles de millones de galaxias. Imperceptibles, intactables. Imaginen ustedes nuestra galaxia, que es la galaxia de Andrómeda. Nuestra galaxia está formada por seguramente miles de millones de sistemas solares como el nuestro. Nosotros somos un sistema solar, que todo lo conoce, pero nuestro sistema solar no es único. No podemos detectar ni con el mejor telescopio todas aquellas galaxias que existen y a ver si en ellas existen otros sistemas solares como el nuestro. Posiblemente existan, eso ya depende de Dios. Posiblemente formó otros seres como nosotros en otras galaxias, en otros sistemas solares. La verdad, yo les digo a muchos científicos, si en algún momento quieren formar o construir una nave para simplemente llegar al final de nuestro sistema, o sea, no de nuestra galaxia, sino de nuestra Vía Láctea,
Nuestra Vía Láctea está formada por millones, pero millones de sistemas solares. Pero para llegar digamos, eso lo ha probado la ciencia, por muchos sentidos, astrológicamente y todo, para llegar al límite de nuestra Vía Láctea, donde nosotros vivimos, donde está nuestro sistema solar acompañado con millones de sistemas, necesitaríamos una nave que viajara con la velocidad de la luz, que es impresionante. Bueno, es hablar mucho. ¿Cuántos años tardaríamos para recorrer de aquí, del centro de donde estamos nosotros, a la orilla de nuestra Vía Láctea? Posiblemente 100 millones de años luz. O sea, tardaríamos 100 millones de años a la velocidad de la luz, que es de más de 300,000 kilómetros por segundo. Es imposible. No creo, ni después de varios milenios, alguien sea capaz de inventar una nave con los recursos, digamos, que tenemos científicos y los que se puedan tener. Es casi imposible. No les voy a hablar de la teoría de Einstein y esas cosas, pero bueno, imagínense nada más, 100,000 años luz, 100,000 años a la velocidad de la luz. Olvídenlo. Esta es nuestra casa, el planeta es nuestro único lugar donde vivimos y es donde Dios nos puso. Vamos a cuidarlo, vamos a disfrutarlo y vamos a respetarlo a Él. Si no creemos en Dios, en el creador de esto donde vivimos, en el creador de nuestro sistema solar, de la Vía Láctea, de las galaxias, del universo en donde vivimos, pues entonces ¿quién vamos a creer? Solamente que creamos en la nada, en el Big Bang, como les comentaba. Pues ahí se van a quedar. O sea, es muy cómodo en un momento dado ser ateo. No creo en nada, pues disfruto los placeres de mis sentidos, robo, mato, daño, ofendo y a mí ya no me siento culpable. Puedo dormir tranquilamente entre mis tesoros, entre mis riquezas malavidas y entre todo lo malo que he hecho en este planeta. Ya lo juzgará Dios, porque Él es el Padre y Él es el que sabe qué va a hacer con nosotros. Entonces les decía yo, posiblemente en el desprendimiento del alma, muchas de esas almas bondadosas, favorecidas, que realmente demostraron, no solamente a Jesucristo, sino a Dios, que son dignos de tener esa posibilidad, de llegar a su juicio o previo juicio final, a llegar a su juicio frente a Él. Yo tenía la idea precisamente de que pues iba a ser una gran hilera, una gran cola, ¿verdad? Para esperar que Dios nos juzgara a cada uno, o sea, millones, imagínense nada más. Claro, Dios tiene el tiempo eterno para juzgarnos, pero yo creo y llego a esa conclusión que realmente, yo no sé, pero yo creo que puede ser un castigo en realidad quedarse en este planeta. O sea, después de muerto, que nuestra alma se quede aquí y que podamos, en espíritu, estar observando a todos y que esa sería una especie de castigo, porque imagínense nada más. Estaríamos al lado de muchos malos, porque lógico, los que se queden aquí es porque cometieron tantas faltas que no se arrepintieron, que no se convirtieron en buenos cristianos, que no fueron bondadosos, incluyendo en cualquier tipo de religión, en cualquier tipo, siendo bondadoso, siendo caritativo, siendo misericordioso, no haciendo el mal, todo eso, bueno, no necesitan ser denominados cristianos, simplemente están realizando lo que Dios a través de Jesucristo pidió, primero con sus mandamientos y luego con las ordenanzas de Jesucristo, que fuésemos dignos del perdón, que fuésemos dignos de un lugar mejor después de esto, que podamos tener una vida eterna, vamos a decirlo, en mejor lugar que el planeta, porque imagínense nada más, que por ser malos y por pecar y por portarnos mal, nos quedemos en este planeta después de muertos, en espíritu, sin poder comer, dormir ni nada. O sea, eternamente. Y al lado de seres que posiblemente son bastante malos. Y sería terrible tener que ver generaciones tras generaciones de nuestra propia familia, de nuestros descendientes,
y de nuestros ascendientes si se quedaran ahí, aquí en la tierra, si se portaron mal. Pero si yo me porté mal, bueno, yo me quedo aquí, con mi familia que se portó mal. Y además los malos que se quedaron aquí porque Dios no se los llevó. Porque su espíritu no mereció ir a ser juzgados por Él en el reino de los cielos. Tan fácil como eso. Y no pensemos el reino de los cielos o el paraíso como algo divino, como algo sorprendente, como algo donde vamos a poder gozar, disfrutar el descanso y el placer del sol, de la lluvia. No sé, no lo imagino así. El paraíso lo imagino como un lugar muy especial, en una dimensión espacial, galáctica, especial para donde está Dios. Y sin tener, por supuesto, la posibilidad de tener placeres de los instintos allá, no, tampoco, pero en una mejor condición, al lado de gente buena, al lado de gente bondadosa, de personas que cristianamente o humanamente llegaron a ser honestos, buenos, caritativos. Bueno, ¿para qué les repito? Todo lo que ha pedido Jesucristo y lo que nos pidió Dios. Esa es la división que yo haría. No me he muerto todavía, pero el día que me muera voy a saber de qué pasó. El problema va a ser de que no les voy a poder venir a comentar lo que vea. Por eso se los comento ahora. Les comento lo que siento yo, lo que pienso yo, lo que presumo que pueda suceder. Y eso no rompe con mi fe profunda a los mandamientos de Dios, ni tampoco a las ordenanzas de Jesucristo. Sobre todo a las ordenanzas de Jesucristo, que estoy acá, porque Jesucristo está entre nosotros. Entonces yo no voy a quedarle mal. ¿Por qué? Porque yo ya acepté no solamente la palabra de su Padre, sino también sus ordenanzas, como vocero de la palabra de Dios y como un predicador de la palabra de Jesucristo, de su doctrina. Entonces yo estoy muy comprometido, y no a la fuerza, no por obligación, sino por convencimiento y por credibilidad. Por eso estoy diciendo todo esto. Entonces hay muchas conjeturas al lado, pero creo que vamos por ahí. Y yo estoy muy en paz, porque mi comunicación con Jesucristo, sobre todo cuando voy a una iglesia, a la iglesia católica cristiana, donde yo siento que está, aunque también está en la iglesia cristiana cualquiera, con los pastores, con templos de oración donde se invoque a Jesucristo y a su Padre, seguramente está también Jesucristo. O sea, Jesucristo no es particular de la iglesia cristiana católica. Por supuesto que no. Ahí está su iglesia, pero su doctrina está en todos aquellos que crean en la cristiandad, en la que lo invoquen, aquellos pastores o guías espirituales que estén hablando de la doctrina de Jesucristo, del cristianismo, de la Biblia. Ahí está Jesucristo. Dios no está. Dios nos ve, nos escucha, pero nada más. Dios no está entre nosotros. Imagínense nada más a Dios dejar todo el mundo de universos y todo lo que ha creado para venir a sentarse con el planeta llamado Tierra. ¿Qué privilegio tenemos para eso? Yo creo que no. Al contrario, yo creo que pues ese es el poder supremo de la creación. Entonces no podemos ser tan digamos, presuntuosos o exigentes como para decir, ese Dios es nada más nuestro. No, es el Dios de la creación de todo el universo y de todos los universos que Él haya podido crear. Tan fácil como eso. Pero agradecidos porque nos mandó a su Hijo, ¿no? Para poner orden, por supuesto, también, pero para darnos a los que llegamos después de 4000 años, llegamos y la verdad se lo agradecemos, el habernos dado la oportunidad de poder captar su palabra y que nos haya presentado a su Hijo. Más bien que nos haya permitido conocer y aceptar a su Hijo. Hay mucho que hablar sobre esto, pero sí quería comentarles algo de mis puntos de vista alrededor de toda la espiritualidad y sobre todo partiendo del juicio de Dios. En realidad, miren, Jesucristo, como les digo, está entre nosotros, está en una iglesia, no está, en ese momento estoy hablando de Él, pero no está junto a mí. Seguramente
porque no estoy hablando de él, pero debo estar con otra persona. Así lo dijo Jesucristo en la Biblia, así lo dijo en el Nuevo Testamento. Entonces yo no puedo ir en contra de lo que él nos dijo. Y miren, para finalizar, en realidad yo creo que Jesucristo, pues al lado de su Padre, establece quienes merecemos ser realmente favorecidos por Él, por Dios sobre todo, ¿no? Porque Jesucristo no nos va a elegir porque ya somos buenos cristianos, pues estamos cumpliendo con Él, pero el que manda, el que ordena, el que establece la última decisión, pues es su Padre. Así lo dijo Él. Ya se los comentaré en el siguiente video, algunas cosas de las que Jesucristo insistió. Entonces, pues miren, para terminar, porque hay algo que yo quería comentarles, hablando de los favorecidos, de quienes podemos tener oportunidad de recibir mensajes de Dios y entenderlos y comprender lo que nos está pidiendo. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se comunica con nosotros? ¿Cómo se puede comunicar con nosotros si podemos sentirnos favorecidos? Si nos hemos portado bien, si somos buenos cristianos. Entonces, ¿cómo captar eso? No, como les repito, no es nada sencillo. Es algo que depende mucho de cada uno en lo individual. Recuerden que el ser humano es un ser único, diferente a todos. Aunque nos parezcamos, aunque tengamos similares facciones, somos únicos, porque nos elige Dios como un ser único. Ya les comenté en otro video de 600 millones de posibilidades, fuimos los elegidos. ¡Qué privilegio! Obligados moralmente y como ustedes quieran a ser dignos de que nos hayan traído ese planeta, que nos permitan vivir y disfrutar la vida, porque se disfruta la vida también. Para eso nos dio sentidos, pero bueno, esos sentidos deben tener un límite que no perjudique su estado emocional ni psicológico del ser humano, y que lo conduzca a lo que nos ha conducido algunos favorecidos en ese sentido, porque simplemente el llegar a ser buen cristiano es ya ser favorecido, sinceramente. No todos llegamos a este plano, ¿eh? Por eso yo les digo, yo me siento favorecido, no elegido, me siento favorecido por Él. Y que pues he podido captar algún mensaje o alguna indicación a través de ¿qué? Para mí, a través de números, por ejemplo. Y miren, dentro de un razonamiento puro, de la ciencia, del pensamiento y del razonamiento, y ya se ha manejado, ya lo han manejado en otras épocas, la coincidencia de números, por ejemplo, ¿no? La interrelación de números. Yo me baso mucho en los números de la Biblia, que básicamente son el 3, el 4, el 7, el 12, el 14 y el 24. Y cada uno de esos números tienen una significación en la Sagrada Biblia, en todo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tienen una raíz y una mención. Pueden decir muchos, no, pues es que la inventaron y repitieron. No, en mi experiencia personal, a mí se me han repetido números y yo las he correlacionado por eventos. ¿De qué se trata? ¿Por qué se me aparecen ciertos números, sobre todo los bíblicos, repetidamente en algunos eventos? Entonces yo, que trato de utilizar mi mayor raciocinio y mi intelectualidad y toda la inteligencia capaz que yo pueda tener, he llegado a muchas conclusiones. No quiero pecar de modesto ni tampoco vanagloriarme por haber llegado a esto. Por eso estoy ante ustedes, porque estoy convencido, mucho más convencido que cualquier cardenal, cualquier sacerdote de la Iglesia Católica Cristiana. Y no porque ellos hayan sido investidos, o los vistieron, los dirigieron, los establecieron como dirigentes de una iglesia o de una cristiandad. No, porque un sacerdote, como yo le he comentado ya, un vocero, un predicador del cristianismo, no necesariamente tiene que ser asignado por una autoridad eclesiástica, sino por su conciencia.
por su capacidad de arrepentimiento y por su amor pleno a la palabra de Dios y a las ordenanzas de Jesucristo. Quien llegue a ese plano puede considerarse sacerdote, sacerdote del cristianismo. Sacerdote de Jesucristo no, porque nada más fueron los apóstoles, pero sí sacerdote del cristianismo, de la doctrina de Jesucristo. Sí, y así es como yo les repito, me considero con toda humildad, así me considero. Entonces, miren, puede ser por coincidencias, por interpretaciones, por eventos, por muchas cosas. Algún día les comentaré más profundamente alrededor de esto, porque a mí me han sucedido muchas experiencias, razonablemente hablando, que al principio me sorprendieron, ahora ya no me sorprenden. El día que yo tuviese la gracia divina, que no creo que la tenga, de poder curar a un enfermo y despertar a alguien o quitarle el estar paralítico a alguien, la verdad sería sorprendente. ¿Y saben qué? No lo comentaría a nadie, porque eso nos pidió Jesucristo. Humildad y sensatez. Y yo realmente nunca lo he probado ni tal, pero si Dios me permitiera hacerlo, porque así me lo pediría, lo haría en el nombre de Jesucristo y nada más. Vamos a parar por lo pronto este largo video. Les agradezco mucho el que me hayan escuchado. Y como siempre les digo, ojalá que mis palabras y que mis comentarios espirituales les sean de beneficio para todos ustedes. Y seguiremos adelante porque, como yo les dije en otro video, mientras yo no sienta que he cumplido con esta misión que tengo de prédica hacia ustedes, de darles a conocer a aquellos que no conocen la palabra de Dios y de aquellos que lo conocen siendo cristianos, para que traten de ser buenos cristianos. Todo esto en el nombre de Jesucristo.